Bien, entonces vamos a iniciar este trabajo en el nombre del Señor y me adelanté con esa imagen. Esa es la imagen que quería mostrar. La semana pasada dijimos muy poco de Jetro y de Moisés, ¿cierto? Jetro era el suegro de Moisés, el hombre que lo recibió, no sé si con los brazos abiertos, pero lo recibió cuando escapó Moisés de Egipto, ¿verdad? Ahí estaba este siervo de Dios y por ahí se hizo famoso rápidamente porque defendió a las hijas de Jetro y quedó súper bien. Y por ahí empieza una linda relación entre ellos y después, ¿cierto? Como ustedes saben, Moisés se casa con la hija de Jetro, con Séfora. Es muy interesante esta parte, hermano, no la quise pasar de largo, que podría haberlo obviado, ¿cierto? Pero me pareció interesante dejarla, digamos, tenerla para considerarla y ver algún aspecto de ella. Ahí está, ¿cierto?, supuestamente la llegada de Séfora con sus hijos. Y están los pequeños ahí con ella. Va buscando el puntero, ¿cierto? Ahí están los hijos. El mayorcito del Gerson y el más pequeño seguramente el Eliezer. Y ahí están, se abrazan los dos hombres, se alegran mucho. A esta altura ya ellos tenían una hermosa relación. Hay tradiciones, ¿cierto?, que hablan de que Moisés era muy querido por Jetro. Y lo que terminamos de comprender aquí, ¿cierto?, es que Moisés, cuando se fue, volvió a Egipto, ¿cierto?, se fue del desierto y vuelve a Egipto a reencontrarse ahora con su pueblo, con Israel y con su familia. Él no se fue con Séfora y sus hijos. Ellos quedaron en Madián y su suegro, ¿cierto?, va al Sinaí, donde estaba, ¿cierto?, donde estaba Moisés con el pueblo, con la nación, y les hace, le lleva a su familia, ¿cierto?, le va a dejar a su esposa y sus hijos. De ahí observa, ¿cierto?, de que Moisés trataba de hacer todo lo que era, ¿cierto?, la administración de la nación, del pueblo, gobernarlos, instruirlos, todo eso lo hacía Moisés. Se reunía con la gente. ¿Ellos lo ven a uno? Se reunía con la gente, hermanos, y todas esas situaciones las veía él con cada persona, con cada familia. Entonces era un gran trabajo ese, que él tenía, y eso lo observa Jetro. Jetro observa esa realidad y le dice obviamente a Moisés que está mal su estrategia, que eso le iba a afectar a él, que lo iba a enfermar, ¿ya? Y le dice claramente, está haciendo mal. Entonces ahí se genera alguna inquietud respecto a que cómo es posible que Jetro, siendo una persona no creyente, no era parte del pueblo de Dios, se ve dando las instrucciones, ¿cierto?, al líder máximo de la nación.
Pero Moisés demuestra, hermano, gran sabiduría y humildad al recibir la sugerencia especialmente de su suegro y quizás de otras personas también que en algún momento le aconsejaron o lo asesoraron. El Jetro o Reuel también aparece, y Hobab en algún momento, ¿cierto?, que aparece en la Escritura, y padre de Séfora y de sus hermanas, era pastor de ovejas también, ¿cierto? De hecho, él le enseñó el oficio, o sus hijas le enseñaron el oficio a Moisés, que eran pastoras las jóvenes, y era sacerdote de Madián. Este hombre, el suegro de Moisés, ¿cierto? Se habría convertido, hermanos, se dice que Jetro se habría convertido al Dios verdadero, y habría que considerar los argumentos, y los argumentos son basados en los testimonios de Moisés. Primer testimonio, ¿cierto?, cuando Moisés le relata su vida en Egipto a Jetro. En esos 40 años es clarísimo, y aparte que en ese tiempo las personas indagaban, ¿cierto?, quién era el extranjero que había llegado a morar con ellos. Así que Jetro sabía muy bien la vida de Moisés en Egipto, que sus padres le habían salvado la vida, de que lo habían escondido por 3 meses, que después hicieron un arca, ¿cierto?, la calafatearon, y que María, la hermana, lo llevó y lo puso en un lugar en el río, ¿cierto?, donde no fuera peligroso, y que considera también que sea un lugar donde la hija de Faraón, que no podía tener hijos, siendo casada, no podía tener hijos, lo encontrara el niño. Y sucedió tal cual Jocabed lo había planificado. Eso es un tema interesante a tener en cuenta, porque ahí ya Moisés le está hablando de su Dios, del Dios verdadero, de Jehová. Le está diciendo de que su pueblo Israel creía en ese Dios verdadero, y cómo él había sido, ¿cierto?, en forma providencial, rescatado de las aguas, y él, ¿cierto?, se instruye en 2 culturas, en su cultura, ¿cierto?, como israelita, y en la cultura, ¿cierto?, de su madre adoptiva, que era egipcia, y para mejorar esto, ¿cierto?, aún más, la cultura de su madre, ¿cierto?, era la mejor cultura a la que podía acceder un niño egipcio, criado, ¿cierto?, en el palacio de Faraón. Así que eso es un testimonio. El otro testimonio, que es determinante, ¿cierto?, es todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. Todo eso se lo contó Moisés. Ellos conversaron, se saludaron, estuvieron horas ahí conversando, y la Biblia consigna, hermanos, en Éxodo 18, 11 y 12, una expresión de Jetro y luego una acción. Dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Éxodo 18, 11. Y al otro día, en Éxodo 18, 12, dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Algunos suponen de que esto significa que Jetro se habría convertido, ¿cierto?, al Dios verdadero. Ahora, sí, sería maravilloso que se hubiera convertido, pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que en ese tiempo las personas tenían distintas divinidades, y como en Egipto ustedes vieron claramente, había divinidades en las distintas regiones del país, y habían divinidades nacionales que eran veneradas ampliamente por la nación.
Entonces, ellos no tenían un solo Dios y a todos les rendían culto. Entonces tendríamos que entender de que no necesariamente Jetro adoró a Dios como el único Dios al que él adoraría el resto de su vida. Pero cuando menos, ¿cierto?, vemos un gesto muy positivo, ¿cierto?, en este tremendo hombre, porque era sacerdote. Jetro era una persona reconocida, ¿ya?, en Madián, una persona reconocida, una persona valorada, y también tenía testimonio de ser sacerdote en Madián. Entonces tenía un oficio sacerdotal y por lo tanto gozaba de un prestigio importante en la nación, en su propia nación. Bien, eso era algo que se nos había quedado un poquito rezagado la semana pasada y que no quise que se nos... a ver, a lo mejor podemos sumar algún detalle más. No creo que eso es lo... Sí, eso, vamos a la otra imagen, hermanos. Esto es como una síntesis del libro de Éxodo, ¿ya? Tenemos en primer término, ¿cierto?, la zarza, una figura de la zarza, que representa, ¿cierto?, el momento culminante, ¿cierto?, de la vida de Moisés como pastor en el desierto, y está vinculado a la opresión de los israelitas en Egipto, el nacimiento de Moisés y su huida, el llamamiento de Moisés en la zarza que mencionábamos, y la promesa de Dios de liberar a su pueblo, ¿ya? Del 1 al 6, la esclavitud, todo ese proceso complejo. Del 7 al 18, el proceso de la redención, con las 10 plagas, la Pascua, que lo vimos la semana anterior, la liberación cruzando el mar, y el viaje al Sinaí, que fue lo que vimos la semana pasada, y que vamos a tocar todavía hoy día porque tiene muchos elementos ahí relevantes ese proceso. Así es que hoy día vamos a ver, ¿cierto?, la parte de la revelación, que es precisamente el decálogo, los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Vamos a ver también algo que nos quedó pendiente la semana pasada, que está vinculado con el tabernáculo. Entonces, eso es un elemento importantísimo que hoy día le vamos a dar bastante tiempo a esta parte del tabernáculo, ¿ya? Bien, continuamos con la otra imagen. Esta solamente era una peinada, ¿no es cierto?, del libro de Éxodo. Aquí tenemos las tablas de la ley que ustedes han oído hablar latamente o largamente, ¿cierto?, de este episodio de Moisés en el monte. Son las tablas que Dios originalmente él escribe y luego las rompe porque se indigna con la actitud del pueblo y porque fabrican ese becerro, ¿cierto? Allí lamentablemente Aarón, ¿cierto?, hermano de Moisés, da una pésima señal, una falta de carácter, una debilidad muy fuerte, y se deja seducir y presionar, ¿cierto?, por los judíos, los israelitas que estaban descontentos, y generan cierto ese becerro, etcétera. Ahí vienen momentos difíciles, pero vamos a recordar que decálogo significa los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando usted habla del decálogo, está hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios
que fue dada a Moisés, ¿cierto? Como usted sabe y todos sabemos, allí en el monte Sinaí. La palabra Deca significa 10 y logos, palabra o expresión. Hay una frase cuando Dios habla de las imágenes de los otros dioses y dice, habla de que es un Dios celoso, ¿cierto? Entonces vamos a dar una breve orientación respecto a eso. Cuando la Biblia dice, o Dios se autointitula, ¿cierto? O dice de sí mismo que es celoso, está diciendo que es celoso en un sentido exclusivista, que Dios no está dispuesto, ¿cierto?, a compartir algunas cosas. Dios no tolera que su pueblo preste culto a otros dioses. En ese sentido es exclusivista. Como un marido que ama a su esposa y no permite, ¿cierto?, que ella comparta su amor con otros hombres, o viceversa, como una mujer que ama a su marido y que no comparte, ella no está de acuerdo, ¿cierto?, o no permite que su esposo, ¿cierto?, comparta su amor con otras mujeres. Dios no tolera ningún rival, y habría que añadir a eso, porque no existe un verdadero rival para Dios. Usted y yo lo sabemos, ¿cierto? No existe un verdadero rival para Dios. Dios es único, Dios es todopoderoso y no tiene rival alguno. Esta imagen tiene bastante lectura, usted la puede leer ahí, yo también lo voy a leer de acá, para todos ustedes. Dice, 2 tablas de piedra guardadas en el arca. Esas son las tablas que Moisés, hermano, la semana pasada me preguntaban si Dios se enojó con Moisés o etcétera. Lo que claramente la Biblia dice de que Moisés se enojó con el pueblo y rompió las tablas. Eso es lo que la Biblia señala. No dice la Biblia si Dios se enojó con Moisés o no. Lo que sí quedó claro que no se agradó de la actitud de Moisés, porque él le dice a Moisés que él haga las tablas y él las esculpa, él las escriba. Entonces no hay ahí un tema, ¿cierto?, con qué pasó con qué pasó con Moisés o qué pasó con Dios y Moisés en ese incidente. Insisto, lo que queda claro es que Moisés se enojó con el pueblo y rompió las tablas porque se molestó, y Dios no le hizo las tablas. Le dice, bueno, ya yo te voy a fabricar otras, te las voy a escribir, no te hay problema. No fue esa la expresión de Moisés, de Dios hacia Moisés, y le dijo que él tenía que hacer nuevas. Bueno, aquí es interesante notar estas cosas. Decíamos que las tablas estaban guardadas en el arca. 4 mandamientos se refieren a Dios, lo dijimos la semana pasada, los 4 primeros, ¿cierto? Los 4 primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no las honrarás, no honrarás imagen de ninguna y no te harás ninguna semejanza, no te harás imagen de ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, acuérdate del día de sábado para santificarlo, 6 días, etc. Esos mandamientos son, ¿cierto?, 4 mandamientos que son verticales, son de Dios hacia el hombre, de arriba, ¿cierto?, del trono de Dios hacia el hombre, hacia abajo, verticales. Y 4 son 6 son horizontales. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. La semana pasada dimos una idea de el significado de estos mandamientos. Añadir de que las leyes civiles y ceremoniales que aparecen en el capítulo 21 del 23, ¿verdad?, son leyes pertinentes a un pueblo pastor y agrícola que vivía en el desierto, leyes que los diferenciaban de otros pueblos, eran leyes humanitarias, morales, religiosas, que eran mayor, todas esas leyes eran muy superiores moralmente, ¿ya?, y en todo sentido a las otras naciones que rodeaban a Israel. Esas leyes pretendían hacer la diferencia entre las prácticas paganas, ¿cierto?, y el culto al Dios verdadero. La autoridad divina, ¿cierto?, se resalta en aquellas leyes, y el interés integral de Dios, valorando la vida humana. Por ejemplo, una de las grandes debilidades, ¿cierto?, de esos cultos o supuestos dioses de las naciones paganas, ¿cierto?, era que ellos adoraban ídolos a los que ofrecían sus hijos en sacrificio. Y jamás, es la única excepción en esta norma es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, pero todos sabemos que nunca lo sacrificó, y que el propósito de Dios al pedirle eso a Abraham fue probarlo, y no que finalmente sacrificara a su hijo, porque él mismo proveyó un cordero para el sacrificio. Y de ahí apareció el nombre de Dios, ¿cierto?, Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. Amén. Entonces, ese es el único momento excepcional. Pero jamás Dios le pide o jamás Dios solicita sacrificio humano, porque estas leyes, entre otras cosas, ¿cierto?, nos demuestran el valor que Dios le asigna a la vida humana. Estas leyes civiles y ceremoniales. Después de que Dios da los 10 mandamientos, Dios entregó las leyes por las cuales debía gobernarse la nación. Y estas leyes desarrollan los puntos del decálogo. En algunos casos tratan cosas que no tienen importancia para nosotros, porque, reiteramos, era un pueblo pastor y agrícola que vivía en el desierto. Entonces las leyes se ajustaban a ese estilo de vida para proteger a la nación, ¿cierto?, en esa región, en esa zona del mundo, bajo esos climas, etcétera. Y porque ustedes saben que Israel se le dieron estas leyes básicamente porque fueron leyes adaptadas a un pueblo dedicado al pastoreo. Eran pueblos pastores y de agricultura rudimentaria. Las leyes de Israel, hermanos, ponen a la nación en claro contraste, o en absoluto contraste, con las prácticas de las naciones de su alrededor. Eso ya lo estábamos diciendo recién, ¿cierto?, respecto al sacrificio de niños. Las leyes humanitarias y morales, religiosas, fueron infinitamente superiores, hermanos, a las leyes de los pueblos que los rodeaban a ellos. Algunas restricciones en cuanto a los alimentos y sacrificios pueden comprenderse mejor a la luz de prácticas paganas o ritos religiosos cananeos. Algunas leyes estaban indicadas directamente a causa de costumbres o ritos paganos. Y es como algunas cosas que nosotros como creyentes no hacemos o no debemos hacer. Por ejemplo, no vamos a una fiesta a bailar. Quizás alguien podría decir, pero bailar en sí mismo a lo mejor no es malo, no es pecado. Pero ese ambiente, ¿cierto?, lleva a otras cosas. Y si usted insiste en ir a bailar, lo va a conducir a otras prácticas. Pero entendemos que el baile, hermano, también es algo que no es grato delante del Señor, porque el baile finalmente es un proceso en que
el hombre o la mujer, ¿cierto?, realiza movimientos que son cautivantes, movimientos que son que despiertan, ¿cierto?, la sensualidad de las personas y los llevan, ¿cierto?, a pasiones que pudieran ser peligrosas o que perjudiquen su vida personal, su matrimonio, si es casado, etcétera. Entonces no podemos decir que sea algo positivo. Entonces, muchas veces hay precauciones que en la iglesia se toman, ¿cierto?, para no caer en descrédito del mundo o para que el mundo no nos vea igual a ellos. Entonces, las leyes estas tenían un contenido que a veces estaba claramente definido para que el pueblo no se confundiera con las naciones paganas, para que las prácticas de ellos, ¿cierto?, estuvieran claramente prohibidas o el pueblo entendiera claramente de que no eran convenientes para ellos, por lo perjudicial, por lo corrupta que eran. De hecho, Canaán era un antro de pecado, hermano. Todas las naciones que no tenían al Dios verdadero, y por eso decíamos recién que las leyes morales, humanitarias, religiosas, eran infinitamente superiores a las leyes de los otros pueblos, infinitamente superiores. Entonces, ese es el punto. Bueno, vamos a pasar rápido esto porque algo lo vimos la semana pasada, ¿cierto?, el pacto violado, pero algunos detalles no los vimos, entonces es bueno pasarlo aunque sea rápido. El pacto violado, ¿cierto?, fue a causa del becerro que se construyó, que está ahí de fondo, ¿cierto?, el pecado del becerro de oro. Ellos querían un Dios visible, recuerden eso. Ellos querían un Dios visible, Jehová no lo veía nadie. El gran intercesor Moisés, un hombre sin ego, hermanos, cero egoísmo. Él nunca pidió por su interés personal, siempre pidió por el interés de su Dios y por salvaguardar a su pueblo. Israel es castigado a través de los levitas, ¿cierto? Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Eso está en Éxodo 32, 26. Los levitas se pusieron del lado de Moisés y obedecieron matando a espada a 3.000 de los que probablemente eran los más obstinados de los idólatras. Algunas tradiciones dicen que estaban en pleno pecado, en orgías, el pueblo se había desenfrenado y los levitas aplicaron el juicio, ¿cierto?, divino, podríamos decir, en contra de ellos. Por estar los levitas dispuestos a subordinar su amor a sus parientes, porque ellos prefirieron a Dios y la gloria de Dios a sus parientes, a su familia, a sus amigos, para obedecer a la palabra del Señor, fueron constituidos en la tribu sacerdotal de Israel. De ahí nace, ¿cierto?, que los levitas se transforman en una tribu sacerdotal. Recuerden ustedes que no hay sacerdotes en Israel, ¿cierto?, aceptos delante de Dios, que fueran de otras tribus. Podían haber profetas de otras tribus, qué sé yo, reyes, como el caso, por ejemplo, de Saúl, que no era de la tribu de Judá, era de benjamita. En algún momento un rey Jeroboam, cuando se dividieron los reinos, reino del norte, reino del sur, y lamentablemente el problema fue que Jeroboam pecó y se apartó de Dios, pero Dios lo había puesto como rey sobre el reino del norte. Entonces, ¿qué quiero decir? Solo los levitas podían ser sacerdotes. Eso es algo que aquí queda, hermano, claramente establecido, porque ellos aparecen como sacerdotes después, pero es que ellos antes habían optado por el Señor. El que no ama
el que no ama, el que ama a mujer, hijo, qué sé yo, más que a mí, no es digno de mí. En ese momento ellos se hicieron dignos del Señor y del sacerdocio a causa de su fiera actitud, ¿cierto?, de su celo por Dios. Moisés vuelve a interceder por el pueblo, ¿cierto? Ahí está su vida. Y hermano, ahí podemos relacionar también con un momento una palabra preciosa de Jesús. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Moisés se puso, le dijo, léame el libro, pero levanta tu pueblo, perdona a tu pueblo, restaura a tu pueblo. ¿Ah? Si quieres, ráeme del libro, pero no toques a Israel. Entonces, ahí se ve la talla, ¿cierto?, extraordinaria, el nivel extraordinario de este hombre que por algo Dios lo escogió y lo formó para este propósito. Y terminando esta parte, ¿cierto?, el pacto renovado, nuevo pacto, nueva ley, y el rostro de Moisés, ¿cierto?, que no podía ser visto, tuvo que ponerse un turbante, un velo para que no lo vieran a la cara. El pacto renovado, nuevo pacto, nuevas tablas, quizás nos está queriendo decir esto, ¿no? Bien, parece que me estaba pasando de imagen, o no me estaba pasando, pero ahí está el tabernáculo. Aquí vamos hasta quedarnos hasta aquí hoy día, pero hay harto que vamos a hablar, creo yo, del tabernáculo. Tenemos algunas imágenes que mostrar, hay harto que leer en estas imágenes, hay varias que tienen harta lectura, pero es bueno que usted lo vea y pueda meditar acerca de algunas cosas que son de mucha importancia. El propósito del tabernáculo, hermanos, quizás el primer propósito que se ve y que Dios se lo dice a Moisés, le dice, porque quiero habitar en medio de ellos. Dios quería habitar, ¿cierto?, en medio de su pueblo. Ahí está en Éxodo 29:45, el texto está ahí. Aquí está solamente señalada la parte central del texto, pero ahí está Éxodo 29:45, donde Dios le expresa a Moisés, arriba en el monte, lo que él quiere estar allí. Y está muy relacionado y vinculado, hermanos, con el Emmanuel, Dios con nosotros, y con la realidad de que Dios habita en nuestros corazones, ¿no? Nosotros somos templo del Señor y Él habita en nuestros corazones. Entonces, ese sentimiento de Dios siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado ese amor que no podemos comprender, ese amor tan grande, tan profundo de parte del Señor hacia nuestras vidas, que Él, hermano, quiere habitar en medio de su pueblo. Él quiere habitar en medio de su pueblo, y es algo extraordinario, hermanos, que nosotros tenemos que valorar tremendamente. Dios quiere habitar, quiere estar cerca de nosotros. El tabernáculo, ¿cierto?, muestra a Dios como con su pueblo, Dios como centro de la vida. El tabernáculo es es símbolo y tipo, figura y sombra de las cosas celestiales. Así lo señala la palabra del Señor, ¿cierto? Y porque vamos a ir viendo, ¿cierto?, algunas implicancias que esto tiene. Es construido con ofrendas y según el modelo que Dios le mostró, ¿cierto?, a Moisés en el monte, y Dios llama a dos hombres, ¿cierto?, y especialmente al Bezaleel y a Oliab para liderar la construcción de esto, ¿cierto? El simbolismo del Shekinah son elementos muy importantes.
podríamos preguntarnos qué le faltaba a los israelitas. ¿Qué le faltaba a los israelitas para completar la promesa del pacto? ¿Qué les faltaba a ellos? Bueno, a ellos les faltaba claramente, ¿cierto? A ellos les faltaba un detalle importante, y podríamos decir algo más, que era la presencia de Dios en medio de ellos. Había una promesa, ¿cierto?, que decía: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. En Éxodo 6:7 dice eso. Necesitaban tener la presencia de Dios palpable y permanente entre ellos, lo cual se realizó por medio del tabernáculo. El tabernáculo, ¿cierto?, vino a dar a cumplir esa condición, ¿cierto?, del pacto, porque Dios había prometido de que iba a estar con ellos, que iba a estar con su pueblo, y el tabernáculo es que viene a cristalizar, ¿cierto?, a darle, digamos, la guinda a la torta, el sello, ¿cierto?, a este pacto, cumpliéndolo de esta manera, con la construcción del tabernáculo y Dios manifestándose allí, habitando en medio del pueblo. En el sentido literal, podríamos decir que Dios no habita en lugares hechos por manos de hombres, ¿no? Pero dice, porque Hechos 7, 48, 49 nos esboza esa idea: el Altísimo no habita en templos hechos de manos, pero Él sí se manifestó en una manera especial allí en el templo, en el desierto. Y eso es algo de tremendo valor y de gran significado para nosotros hoy. Vamos a ver otra imagen. Qué imagen más preciosa esta, ¿no? Da la impresión que es de noche, que está el tabernáculo, ¿cierto?, con su cerco, está el pueblo, ¿cierto?, distribuido alrededor. Más adelante vamos a ver la distribución de las tribus. En este momento usted ve solamente que hay ¿cómo se llaman estos? Como carpas, ¿cierto?, que rodean el tabernáculo, ¿cierto?, lo rodean por todos los lados. Está rodeado el tabernáculo. Eso es lo único que podemos ver, pero tengo una imagen más adelante que va a ver usted la distribución de las tribus. El tabernáculo, vamos a hablar bastante de él. En realidad, el tabernáculo servía para recordar la dicha incomparable de tener a Dios en medio del pueblo. El tabernáculo les recordaba a ellos que Dios estaba ahí y tenían que estar felices porque, oiga, el Señor está con nosotros. Qué cosa más tremenda. Que Dios nos ayude para valorar, hermanos, su presencia en nuestras vidas. A veces como que nos olvidamos un poquito, especialmente cuando alguien se desliza por ahí y hace algo que no es grato delante del Señor. En aquella carpa moraba Dios como rey de su pueblo y recibía el homenaje de su culto. Ahí estaban los sacerdotes ministrando, había un trabajo, ¿cierto?, incesante allí, en el tabernáculo. Dios deseaba peregrinar con su pueblo por el desierto. Mire qué cosa más extraordinaria. Estuvieron 40 años en el desierto porque fueron cabezones, digamos lo que digamos, pero Dios no los dejó solos. Es como el buen padre que, a pesar que su hijo es difícil, que es rebelde, que es porfiado, que se levanta contra él, el padre dice: yo lo voy a acompañar a mi hijo, yo voy a ir con él, yo no lo voy a dejar solo porque es mi hijo que yo amo y tengo que estar con él para guiarlo, para apoyarlo, para prestarle auxilio, etcétera, hermano. Qué cosa más tremenda es como Dios se propone estar con su pueblo en todos los momentos.
para guiarlo en sus caminos, para defenderlo de sus enemigos, para conducirlos al descanso de una vida sedentaria en Canaán, ¿cierto? Ellos habían vivido antes de estar en Egipto, ¿cierto?, como nómades, iban para allá y para acá, pero tenían tenían una meta, tenían un puerto seguro, por así decir, un lugar definitivo donde iban a morar, que era la tierra de Canaán, y Dios se había propuesto a sí mismo llevar a su pueblo hasta allá. Así, nuestro Dios, hermanos, se diferencia de todos los otros dioses, porque no hay ningún Dios, hermano, un buen Dios que en ese tiempo viviera o morara en medio de su pueblo. Sí, el Dios nuestro. Amén. Es un elemento muy importante. ¿Y por qué no decir que hoy día también habita en nuestros corazones, como no, y nos da la libertad de ser, hermano, de vivir, de ir, de venir, de hacer todo lo que queramos, y a veces dejarlo un poco al margen de nuestras vidas, y Él permanece fiel ahí, está con nosotros siempre, hermano. Entonces hay una gran diferencia en el Dios que nosotros tenemos con los dioses paganos o las pseudo divinidades. Dios, ¿cierto?, hace esa gran diferencia y manifiesta su presencia y su gloria y su poder allí en el tabernáculo. Hermanos, esto es para la reflexión, lo que les voy a decir ahora. Todas las sorprendentes señales divinas no alcanzaron, hermanos. Esto es muy triste y es algo para que usted y yo lo meditemos. Todas las sorprendentes señales que Dios hizo, hermanos, a la nación. Ahí usted tiene la imagen esta impresionante, ¿verdad? No alcanzaron para una profunda conversión del pueblo. No alcanzaron para que la nación se convirtiera de todo corazón. Para una profunda y plena conversión de la nación. Al parecer, el acostumbrarnos, hermanos, amados, acostumbrarnos a ver, acostumbrarnos a presenciar estos detalles tan maravillosos del Señor, nos acostumbramos a ese clima, hermano, y no medimos, no valoramos que estamos allí en la presencia de Dios, y nuestro temor se diluye, se disminuye. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. La nación, todo lo que Dios hizo, dígame usted, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos esa manifestación de la columna de esa columna de fuego sobre el tabernáculo? Podríamos decir, estaríamos tiritando, ¿no? Pero sabe, mi hermano, no es menos poderoso que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. No es menos grande, y le podría decir aún más, es más grande todavía, que su Espíritu Santo more en nuestros corazones. Y nosotros a veces no valoramos esa presencia, no dignificamos esa presencia, y como un día predicaba, y algunos dirán, el pastor tan extremista. Mi hermano querido, la presencia del Señor en la iglesia, en la administración de su palabra, en la administración de la alabanza, es algo que nosotros debemos honrar. Este pueblo duro de cerviz no honró al Señor. El Señor les daba maná todos los días. El Señor los acompañaba durante el día con la nube para que el calor no los ahogara. En la noche para iluminarlo. Y ellos no estaban conformes. Y no honraban al Señor, no lo respetaban, igual se descarriaban. Entonces, pareciera, hermanos, que el exceso de cariño es causa de desprecio.
ese cariño tan grande, ese amor tan amplio que el Señor nos da de tantas maneras, a veces, hermanos, es señal de desprecio, y nosotros, lamentablemente, como hijos del Señor, nos equivocamos y no valoramos adecuadamente, como Israel no lo hizo. ¿Se percata? Todos los errores que Israel cometió. Hermano, Dios los sacó a ellos con mano poderosa de Egipto. ¿Y qué hicieron? Apenas habían cruzado y ya estaban reclamando contra Moisés. Y el corazón del hombre es parecido. Dios nos ayude a nosotros hoy, que todas estas experiencias, hermanos, tengan sentido para nosotros y valoremos el grande amor del Señor y su presencia morando en nuestros corazones. Los propósitos del tabernáculo. El tabernáculo, hermano, era el deseo de Dios de proporcionar un lugar donde Dios morara en medio de su pueblo, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Ser el centro de la vida religiosa, moral y social de la nación. No por casualidad o no por demás estaba allí en el centro. Como le dije delante, rodeado por todas las tribus. Representar las grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar en el corazón de su pueblo. Vamos a también decir que los objetos y ritos del tabernáculo prefiguran las realidades cristianas, por eso le hablaba delante de símbolos, de tipos, de sombras. Usted puede ver Hebreos 8, del 1 al 2, 8 del 11 al 10, 1 de Hebreos, va a encontrar una interpretación del tabernáculo extraordinaria. Si gusta, anote Hebreos 8.1 al 2. Después Hebreos 8, versículo 8 al 11. Ya, ahora estoy viendo mejor. Repito, Hebreos 8.1, versículo 1 y 2. El mismo capítulo 8, versículo 8 al 11. Y Hebreos 10.1. ¿Ya? Hebreos 10.1. El tabernáculo tenía varios nombres. Se le decía la tienda o el tabernáculo, ¿ya? Por su cubierta exterior que se semejaba a una carpa. El tabernáculo de reunión, porque allí Dios se reunía con su pueblo. Todos los nombres del tabernáculo tenían una vinculación con la realidad. Dios se reunía con su pueblo. Otro nombre, contenía el arca y las tablas de ley, entonces se llamaba tabernáculo del testimonio. Testificaba de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre, y se llamaba además el santuario, porque era la morada santa del Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Todos estos elementos, ahora vamos a ver una imagen bastante completa que nos ayuda a entender o a ir conociendo los detalles. Perdón, esa es, bueno, no es problema, les muestro esa primero. Ahí está, hermanos, no solamente la distribución la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo, sino que la cantidad de miembros de cada tribu. Esta es muy buena para los que les gustan las cifras, les gustan los detalles. El tabernáculo está al medio. Están Moisés, Merari, Gerson, Coat. Rodean, ¿cierto?, las familias de estos hombres. Todos estos son levitas, Moisés y Aarón. Y recuerdo que de Aarón dio mandamiento a Dios que descendieran los sumos sacerdotes, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote de la nación, y sus hijos, solo sus hijos, podían ser sumos sacerdotes, los varones.
todos los demás eran levitas, ya que tenían funciones. La gran diferencia entre un levita, un sacerdote levita y un sacerdote arónico, descendiente de Aarón, era que los descendientes de Aarón podían entrar al tabernáculo mismo, al lugar santo y al santísimo. Eran los que llevaban entraban al santuario. Los otros trabajaban fuera, en distintas ocupaciones. No podían entrar, por ningún motivo un levita podía entrar al lugar santo o al lugar santísimo. ¿Ya? No podían entrar. Y ahí están todas las tribus desplegadas alrededor. Se fija, todo tenía un orden. En el frente del tabernáculo estaba Moisés y Aarón. A los lados, Merari y Coat. Y atrás, Gerson. La puerta, ¿cierto?, del tabernáculo estaba hacia el lado de Moisés y Aarón. Y eso daba hacia el oriente, hacia la salida del sol. ¿Ya? Entonces, vemos ahí, ¿cierto?, algo, como digo, muy interesante en cómo está establecida, ¿cierto?, la nación, rodeando el tabernáculo y cumpliéndose claramente el propósito de Dios de que Él habitara en medio de su pueblo. Muy bien. Vamos a la otra imagen. Esta imagen también es muy interesante. No sé si usted, no sé qué tan legible está para ustedes. No sé si ven bien esta imagen. Pueden leer la letra chica. Pero, a ver, voy a intentar hacerles un relato. Ahí está la entrada, ¿no? ¿Se fijan? ¿Ustedes ven el cursor rojo? Ya, ahí está la entrada. Estas mesas eran para el sacrificio de los animales. Ahí dice mesas para degollar, porque en realidad los animales, como el corderito o el chivito que matan en el campo, ¿cierto? Le cortan en el cuello alguna parte para que se desangren. Eso mismo hacían allá. Ahí está el animalito que lo traían y lo sacrificaban en estas mesas donde recibían la sangre con habían tiestos especiales. Este es el lugar, este es el altar de bronce o altar del sacrificio. Ya, más adentro está la fuente de bronce, donde más que lavarse las manos era un ritual de santificación. ¿Ya? Aquí está el tabernáculo propiamente tal. Por aquí se ingresaba al tabernáculo, donde tenía entrando lo primero que tenía cuando entraba estaba el candelero a la derecha. Después lo vamos a ver en imágenes más amplias, ya más claras. El candelero, al otro lado la mesa de los panes de la proposición, y aquí al medio, en el lugar santo, ¿cierto? Desde donde está el cursor hacia acá, hacia la entrada, es el lugar santo. Detrás de este velo es el lugar santísimo. Lo que vemos ahí es el altar de oro, donde se quemaba el incienso. ¿Ya?
y ahí están las distintas coberturas que tenía, de pieles y de telas que tenía el tabernáculo. El tabernáculo, como dice en este lado, era el templo ambulante. ¿Por qué ambulante? Porque lo llevaron los 40 años en el desierto, cuando Dios, el pueblo se movía cada vez que la nube se movía. Y cuando la nube se movía, tenían que desarmar todo esto. Esto, hoy día dicen, oh, qué bien, miren las casas que hacen prefabricadas. Dios había hecho hace ratito ya todo esto prefabricado, lo hicieron en el desierto. Todo esto se desmontaba, pieza por pieza, y después se volvía a armar. Todo esto tenía un orden para armarse y desarmarse. Y acá también había un orden especial, pero nadie nunca debía ver esto que está aquí adentro, donde tengo el cursor, que era el arca. Esto nadie podía ingresar acá ni verlo. Entonces había toda una forma de desarmar esta parte para que ningún sacerdote, y no, esto no lo podían desarmar levitas, tenían que ser solo sacerdotes. Fue construido en el desierto aproximadamente el año 1450 después que salieron de Egipto, ¿cierto? El tabernáculo fue el primer templo dedicado a Dios y el primer recinto del arca del pacto. Servía como lugar de adoración y sacrificio durante los 40 años de peregrinación de los israelitas, durante la conquista de la tierra prometida también. Hay otra imagen, ¿cierto?, que nos va mostrando para hacernos, mientras más imágenes ve uno, se va haciendo quizás una impresión más clara de lo que estamos hablando. El tabernáculo fue construido, ¿cierto?, con las ofrendas voluntarias del pueblo. Todo lo que usted ve aquí, todo esto que se construyó, todo esto fue hecho con las ofrendas del pueblo, ofrendas voluntarias del pueblo. Era importante para Dios que cada uno tuviera la oportunidad de dar. Los más ricos, los más humildes, todos podían dar, y Dios quería que todos dieran. ¿Ya? A Dios le gusta que todos sus hijos lo regaloneen, lo bendigan, lo alaben, lo adoren, le sirvan. Todos sin excepción. Es como la mamá o el papá que quiere, por muchos hijos que tenga, una mamá siempre va a querer el cariño de todos sus hijos, o el papá va a querer que todos sus hijos lo amen, tengan un gesto de amor, de reconocimiento, de honra para ellos. Así Dios espera que todos sus hijos, ¿cierto?, tengamos esa prestancia de adorarle, de servirle, de honrarle. Era importante para Dios. Los israelitas daban con gozo y tan generosamente para construir este tabernáculo, hermanos, que Moisés tuvo que suspender la ofrenda. Dijo, no traigan más. Que el Señor nos ayude, ¿no? Ojalá que en nuestras iglesias también tengamos hermanos y hermanas generosas que nos puedan bendecir la obra del Señor en forma voluntaria, ¿no? Con afecto, con amor por su obra. Aquí usted ve algo interesante, ¿cierto? Tiene el altar de bronce. Este es el altar de bronce, fíjese, los garfios, todos los instrumentos que usaban, porque aquí tiraban la carne, ¿cierto?, el sacrificio. Una vez que degollaban el animal, lo ponían aquí encima. Entonces había sacerdotes que encendían, que mantenían el fuego encendido, otros que estaban preocupados de manejar el sacrificio mismo. Todos estos elementos que se usaban. Después tenemos acá, ¿cierto?, lo que delante estaba chiquitito, el lavacro. El sacerdote venía y se fija que tiene las mangas hasta los codos por lo menos. Ellos se lavaban, es un lavado ceremonial. Ellos no se secaban las manos con toallas,
ellos hacían escurrir el agua hacia los codos hasta que se secaba, porque todo lo que tocaran podía estar, aunque estuviera lavado, estaba contaminado. ¿Se fija? Era muy estricto en aquellas cosas. Aquí está el altar de bronce, ya, de forma, aquí, bueno, yo siempre estoy enviando la grabación, se lo envío a Felipito Cid, y Felipe Cid sube esto al YouTube. Por eso que se manda el link, ¿cierto? Ustedes saben, mandamos después el link del YouTube. Usted lo puede revisar porque estoy seguro que no se va a acordar de estas cosas y a lo mejor no va a tener tiempo para anotarlas todas. Pero es muy interesante los datos que aquí aparecen. Medía 5 codos de largo, de altura. Aquí hay varios símbolos, hermanos, que, por ejemplo, dice que los 5 codos de largo y de ancho hablan de la gracia de Dios. Y los 3 codos de altura de la Trinidad. A veces puede ser muy preciso un símbolo y a veces puede ser o muy inspirado, muy relacionado con lo que Dios quiere, pero a veces, hermano, está como el interés es darle un significado, a veces se tuerce o se fuerza un significado, una interpretación. Algunos calzan muy bien. Por ejemplo, el de los cuernos, dice cuernos en sus 4 esquinas, se refiere a eso. A esos cuernos se refiere, que están ahí, ¿ve? Uno en cada esquina. Eran 4. Entonces, dice que es figura de Cristo, el Cordero que se dio para salvar a todos los hombres. Los cuernos serían figura de Cristo. También la madera de acacia es una madera resistente que no se podría, no se corrompía esa madera. Representa la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible y su perfección. El bronce representa a Cristo quien sufrió y murió por nosotros. El bronce sería símbolo de sufrimiento. Todos esos elementos que son interesantes, ¿cierto? Todos estaban hechos de bronce, por eso se llamaba también altar de bronce. Altar del sacrificio, porque ahí se ofrecía el animal, ¿cierto? Y también altar de bronce porque estaba construido enteramente de bronce. Las varas que observamos aquí eran de la misma madera que eran las varas del arca del pacto, ¿ya? Es decir, de acacia, pero eran también bañadas en bronce. Todos estaban hechos de bronce y tenían uso específico, ya sea para manipular el sacrificio, recolectar la ceniza y recibir la sangre, etc. Espiritualmente, esto nos habla de los distintos ministerios del cuerpo de Cristo, etc. Son ideas interesantes que en alguna medida pueden tener mucha validez. El altar del holocausto, ya lo estábamos hablando. La sugerencia, hermano, es que usted lo vea esto, vea si usted tiene un interés mayor, porque todos estos datos son muy interesantes. Dice que era un altar portátil, como lo dice el Éxodo 38, como todo objeto del tabernáculo, hecho de madera, sittim, cubierto de bronce. Ese sittim es la casa que ya le dije, por el sufrimiento de los corderos. Era lo primero que veían los sacerdotes al pasar la puerta del atrio. Durante el sacrificio, el cordero se usaba un platillo para la ceniza, las palas, los tazones para la sangre. ¿Se fija? No era que la sangre caía nomás, sino que la recogían, porque eso era la sangre que después, ¿cierto? Era la sangre que redimía, las horquillas para los restos, etcétera. Todas las mañanas y las tardes sacrificaba un cordero. Todas las mañanas, todos los días. El altar del holocausto simboliza y representa, ¿cierto? Y es la sangre, se sacrificaban los corderos para el perdón de los pecados. En la cruz se sacrificó el Cordero de Dios
como lo dijo Juan, es aquí el Cordero de Dios refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Y derramó su sangre. El altar habla de la sangre del Cordero de Dios que perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestros pecados. Juan 1:7, ¿cierto? Dice, nos justifica, nos limpia de pecado, nos justifica de nuestros pecados, Romanos 8:5-9. Nótese que la sangre lavó nuestros pecados, limpia nuestros pecados y nos justificará de nuestras maldades. Cada verbo está en un tiempo pasado, presente y futuro. Entonces, sabemos que la sangre se ocupó de nuestro pasado, nos limpia de nuestros actuales pecados y nos justificará el día de la redención. La muerte de la carne, el altar del holocausto habla también de la muerte de nuestro cuerpo y también es símbolo de Jesús porque Cristo murió en un sacrificio, ¿cierto?, por nosotros. La medida, bueno, aquí está este es el lavacro, ¿cierto?, que le decía yo que era más bien, más que hacerse, era un rito, ya era un ritual de purificación. Ahí está, ¿cierto?, la explicación del lavacro, ¿cierto?, que era también de bronce. Yo quisiera volver un poquito atrás, o más bien dar una explicación que no he dado, porque Dios llamó a unos hombres, especialmente a uno, digamos en privilegio, digamos que llamó primero a Bezaleel, porque dice que Dios lo ha llenado a Bezaleel del Espíritu de Dios, ¿ya? Dios necesitaba la habilidad y el conocimiento y la labor de hombres, y también de mujeres que usaban sus manos y también su inteligencia, ¿cierto?, hilando telas primorosas. En Éxodo 35-31 nos habla, y en el contexto de Éxodo 35-31, porque son varios versículos que nos hablan de esto, pero dice que Dios había llamado a Bezaleel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O sea, Bezaleel era lleno del Espíritu Santo. Ojo, para construir la obra de Dios tenemos que ser espirituales, tenemos que creer en el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que creer en los dones del Espíritu, tenemos que creer en el fruto del Espíritu. Eso es absolutamente bíblico. Dios, cuando quiere construir, quiere transformar vidas, quiere hacer cosas, las hace a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, no podemos, hermanos, dejar de lado este interés, esta búsqueda del Espíritu Santo del Señor. Dese cuenta que estos hombres, para hacer el tabernáculo, eran llenos del Espíritu Santo, y me refería especialmente a Bezaleel y a Aholiab. Bezaleel, la impresión que hay es que Bezaleel era el hombre que estaba al frente. Después de Moisés era la persona más preparada, más capacitada, y que por lo tanto lideraba la construcción del tabernáculo. Y le secundaba a Aholiab, ¿ya? Aholiab, dos varones importantes, ¿ya? Dice, vamos a repetir, que lo llenó de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera para trabajar toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, el versículo siguiente, ¿cierto?, dice, el que puede enseñar así él como a Aholiab. Todo lo que estaba diciendo, lo decía, era pertinente a Bezaleel, pero al final del versículo dice, así él como a Aholiab. Es decir, Aholiab también estaba altamente capacitado, pero el que dirigía, ¿cierto?, era Bezaleel. Hay una referencia extraordinaria, emotiva para mí, por lo menos, el segundo libro de Crónicas, 1:5, allí hay una referencia a Bezaleel, porque Salomón va a ese altar de bronce a ofrecer sacrificios cuando Salomón está en ese proceso de asumir como rey.
y va a ofrecer sacrificio. Hermano, el altar, el tabernáculo fue construido aproximadamente entre 1400 y 1450. Y en 960 Salomón fue levantado por rey de Israel. Habían pasado varios años, ¿no? Alrededor de 400 años. ¿Y sabe lo que dice el segundo de Crónicas 1:5? De que ofrecieron 1000 holocaustos en el altar de bronce que Bezaleel había construido. Yo encuentro que es nada más extraordinario, hermanos, que la escritura haga referencia a la labor de un hombre, ¿eh? Y dice, mire, dice el versículo 5, 1:5 es, sí. Dice, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, mire, nombran al que lo construyó, al papá y al abuelo. Estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón en aquella asamblea. Y el verso 6 dice que allí ofreció 1000 holocaustos. Hermano, este hombre fue tan capacitado por el Espíritu Santo que hizo un altar de bronce extraordinario, que después de 400 años estaba pero sirviendo al Señor. Amados, lo que hagamos para Dios, hagámoslo bien. Hagámoslo con celo de Dios. Hagámoslo con excelencia. Pidámosle a su Espíritu Santo que nos capacite para hacer su obra con excelencia para Él. 400 años, hermanos, ese altar usándose para ministrar al Señor. Se asemeja a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hermano, una obra perfecta, una obra eterna. Que el Señor nos use a nosotros para hacer su obra, hermano, de manera con excelencia. Amén. Que seamos hombres y mujeres que Dios use con excelencia para su gloria. Bueno, está de más decirlo, pero no está mal que lo digamos, que todos los detalles fueron hechos como Dios se los había encargado a Moisés. Yo pensaba que íbamos a alcanzar a pasar todo, hermano, pero la verdad, y para que usted me crea, es bastante extenso esto. Tenemos varias imágenes. Mire, yo les voy a hacer una pasada de la cantidad de imágenes que hay. Y como la hora se ha avanzado, mire. Es que el estudio del tabernáculo es muy importante. Ahí está Bezaleel y Aholiab, ¿eh? De los que les estaba hablando recién. Así que vamos a orar. Yo pensaba que no iba a alcanzar, íbamos a alcanzar a finalizar hoy el tabernáculo, pero lo vamos a tener que concluir la próxima clase. ¿Qué les parece? Veo su mano levantada. Ahí parece que estábamos. Eso lo vimos así de paso, y eso que lo estamos viendo de paso, igual sí, nos genera, hermanos, un tiempo para ver todo esto. Así que yo creo que vamos a dejar hasta ahí hoy. Amén. Para no ir tan apurados también
viendo las cosas. Les recomiendo que ustedes tengan, hermanos, la preocupación de ver este video para que anoten algunas cosas, para que las vean. Creo que les puede ser de utilidad. Vamos a